tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar verdad. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Son las 9:01 de la noche, las 8:01 de las Islas Canarias, y me encuentro acompañado de, como siempre, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez, como todos los jueves, para comentar todo esto, ¿no? De la actualidad y de lo que se mueve en las redes sociales, que como siempre es mucho, Lorenzo. Todas las semanas tenemos un montón de contenidos y hacemos una pequeña selección de todo lo que hay por ahí, ¿no? Hoy mismo hemos conocido, me imagino que a lo mejor lo habréis visto en los informativos y en la propia red social como tal, por unos insultos que se produjeron entre algún que otro político en Twitter, y bueno, pues ha conseguido que al final pues se dimita una de las políticas que insultó en la red social del pajarito azul. Y bueno, y todo lo que ha supuesto, y es lo que en este momento se está produciendo ahí en Twitter, pues todo un debate sobre hasta dónde se llega, ¿no? en las redes sociales. Pero de eso sabemos ya también todos los que seguimos aquí en Desmontando Bulos todos los jueves, ¿verdad, Lorenzo? Que de eso hay mucho, ¿no? Bueno, la noticia es que alguien en este país haya dimitido. Porque, También, porque, también, porque yo creo también. que la última vez fue más o menos alrededor de 1990, cosas así. Más o menos, por ahí. Pues, pues ha sido el notición de este mediodía, en este caso, Amparo Rubiales, que es era la presidenta del Partido Socialista en Sevilla, y Bendodo, uno de los portavoces y miembro del gobierno andaluz. En fin, estas cosas que ocurren, y al final pues Amparo Rubiales pues ha dimitido de su cargo por pues estas cosas que ocurren, ¿no? Que se calientan un poquito la boca, y al final pues se dice cosas que no se deben decir. Eso es evidente. Pero bueno, que es algo, desgraciadamente, que dentro de esta polarización, que queda muy bonita la palabra, pero que la verdad que es bastante desagradable, esta polarización informativa y de opinión que al final pues se desparrama en Internet, pues trae estas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, pues bueno, la semana pasada sí que fue un despipote informativo tan fuerte que no que te has tardado 15 días en recuperarte de ello. Pero bueno, Absoluta. ya lo creo que lo vamos ya asimilando poco a poco. Yo os voy a contar una anécdota mía personal que, en fin, me hizo muchísima gracia, porque yo por el fin de semana de elecciones eh, no pude hacer el artículo de opinión que normalmente hago cada semana, y entonces esperé al lunes para, pues bueno, después de que ya todos podíamos imaginar, como pasa siempre, pues lo que dicen unos, lo que dicen otros, los saltos en el balcón de unos, las caras de tristeza de otros, que esto es así, o Sí, sea, la democracia trae estas cosas. Y bueno, y me esperé al lunes con ese sosiego, ¿no? Esa tranquilidad de hacer una reflexión. Hombre, yo intento de lo más coherente posible, y además no dentro de una parcialidad, sino pues bueno, dar una opinión un poquito más global, que especialmente mucho más constructiva, por lo menos es mi humilde opinión. Y, y estaba terminando el artículo cuando me salta una de las alertas que tengo para
donde me dice que, en este caso, el actual presidente, Pedro Sánchez, pues que convocaba elecciones, que iba a convocar las elecciones y, por tanto, se disolvía el Parlamento y, en fin, y de verdad que me entró muchísima rabia porque digo, hombre, esto haberme lo dicho, hombre, un par de horas antes, porque ya no sé si mandar este artículo. Y yo creo que un poco nos pasó a todos algo parecido, cada uno en su ámbito, ¿no? De decir, caray, ¿no? O sea, para todos, para estos cestos, ¿no? Pues no sé, tampoco, pero bueno, yo creo que todos ya lo hemos asimilado y bueno, y de alguna manera pues se ha retocado, ¿no? Yo creo que se ha retocado un poco el tablero de juego. Estamos a la espera de si al final esa izquierda, a la izquierda del PSOE, pues consigue ese sumar o multiplicar o no lo sé ya. Y bueno, y ahí tenemos pues también pues que al final han perdido protagonismo algo muy importante que es precisamente las elecciones pasadas, que es la conformación de nuevos ayuntamientos, de la conformación de nuevos gobiernos autonómicos y como hemos podido comprobar está pasando a un plano muy secundario por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, bueno, sí, ya vamos asimilando y bueno, esta semana parecía que iban a dar más caña con este tema de los debates, pero bueno, dijo que no, que sí, y ahora al final no sé cómo han quedado los dos colegas, pero bueno, ya veremos. Hombre, vamos a ver, debates van a haber, eso Eso es segurísimo. evidente. Claro, 6 como que igual no. La propuesta que a mí, por otra parte, no tanto por el debate entre Sánchez y Feijóo, pero la verdad que estaría muy interesante hacer debates temáticos, es decir, Mm, sobre la economía, sobre los derechos sociales, sobre el ámbito autonómico, sobre la sanidad. Y a lo mejor de esa manera igual podíamos saber cuáles son las propuestas de verdad de cada una de las candidaturas que al final se van a presentar a las próximas elecciones generales. Yo ya sé que eso es pedir mucho porque es imposible. Entonces, yo me imagino, hombre, un debate también como ha dicho el Partido Popular, me parece también fuera un poco, o sea, como un poquito escaso, porque ya en tal caso estábamos un poco acostumbrados a esa técnica que además es muy norteamericana de esos dos debates, mm, ¿no? Para saber al final, pues, quién gana, ¿no? Esa segunda vuelta, ¿no? mm. Pero bueno, también te digo, Lorenzo, que está todo tan deshilachado y especialmente porque yo creo que lo que hemos podido comprobar es que al final, aunque nos acostumbremos a ese lenguaje machacón, que no es por nada, pero hemos tenido durante 4 años o casi 4 años, con tanto desde los gobiernos, o sea, desde los partidos que han estado gobernando, como por parte de la oposición, yo creo que al final sí que queda o cala esa sensación de hartazgo de esta mensajería, ¿no? que nos dejan la clase política, que no es nada clarificador, que evidentemente tampoco nos da mucha idea de cuáles son las mejores opciones y lo único que al final los medios de comunicación se centran mucho es en lo que dijo y lo que dice ahora, pero de todos, ¿no? Entonces, pues desde que se anunció la convocatoria de elecciones, pues los que ya pedían elecciones la misma noche de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, pues luego tampoco les parecía bien que se convocaran elecciones, o desde lo que decía en su momento Pedro Sánchez, que él quería evidentemente pues terminar la legislatura, pues como hemos podido ver, pues tampoco. Y luego, pues bueno, la verdad que al final tampoco, no se aclaran tampoco, Lorenzo, hasta la Ni hora ellos de que mismos. si la OCDE da unos buenos datos económicos para España, pues ya llega un momento en que
tiene que venir la oposición para decir que eso no es así, que en verdad la economía española se está ralentizando, ¿no? Entonces, chico, uno que se va a su trabajo todos los días, vuelve, escucha eso y al final la verdad que no entiende nada, no sabe si creérselo, no creérselo, con lo cual de esto hemos hablado muchas veces, hemos traído a nuestro programa estupendas declaraciones de gente que se preocupa de esa teoría de la información, de esa teoría de ir hacia la veracidad y no al bulo y a la desinformación. Y todo eso significa también respeto por nuestra sociedad democrática. Y yo creo que llevamos un tiempo que parece que todo vale y en verdad, no todo vale. No todo vale. Y tampoco, en fin, tampoco creo que esta sea la oportunidad que va, no sé, que nos pudiera dar un poquito más de sosiego. ¿Sabes qué? Es lo Yo que hay. respecto a lo del debate, creo que es una venganza de Pedro Sánchez con Feijóo concretamente. Porque Feijóo, recordemos que hace un añito más o menos, un poquito más, que es el presidente del Partido Popular a nivel nacional, y luchó mucho por poder debatir. Buscó mucho el debate con Pedro Sánchez. Recordemos que incluso se metió en el Senado para poder debatir con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez habrá dicho, ¿querías debate? Pues venga, uno a la semana. Por eso me comentaba Lorenzo que al final se caen unas contradicciones que yo creo que la gente nos damos cuenta. O sea, Sí, sí, no sí. hace falta, o sea, que te venga ningún politólogo para explicarte, uy, pues aquí, no, uno se da cuenta, igual que, no sé, lo hemos visto muchas veces, desde la época de Rajoy, que ganó las elecciones diciendo que iba a bajar los impuestos, Mm. cosa que, por cierto, se repite ahora. Y luego pues, fue todo lo contrario, subió los impuestos, claro. O Claro, el sea, IVA de los claro, chuches, el famoso posiblemente, IVA de los chuches. hombre, por Dios. Entonces, claro, hay que reconocer que la verdad que las situaciones a veces para la sociedad, pues es difícil entenderlos. Luego dirán bueno, que la gente está un poquito, o sea, despechadita, ¿no? Con la clase política, pero reconozcamos que es que se lo ganan día a día, ¿eh? Mm. O sea No, que, a ver, cosas ya hay claras, que Ciudadanos hizo más o menos lo que esperábamos, o no, sea, ninguna sorpresa. Es más, quizás la sorpresa es que hayan decidido no presentarse, o sea, al menos han sabido ver la realidad. claro, Otros partidos que sí. están que parece que están bastante en la mierda, parece que no ven la realidad, pero bueno, eso ya es otra historia. Em, Pues esa es la otra gran historia, efectivamente. Pedro Sánchez ha hecho una jugada maestra y ojo, el que se piense que Pedro Sánchez está fuera de Moncloa, cuidado. Cuidado No, porque ha que va, pillado a todo el mundo en bragas. A la izquierda la tal pilla en cual, bragas, a Sumar la pilla en pañales porque todavía ni existe como exactamente. aquel que dice. A Podemos la ha pillado en la UCI. A Ciudadanos ya la ha pillado enterrado. Pues esa es otra historia. Pero a PP, aunque pidiera elecciones, tampoco le va bien. Y a Vox, No, bueno, no, ya, la verdad que esa fue una de las hombre, yo me imagino que el PP lo que le molestó es, ellos me imagino, y es lógico, o sea, dentro del marketing político, porque eso es otra historia. Yo siempre digo que la política es una cosa y el marketing político, que es claro. lo que utilizan los partidos para estar ahí, es otra, ¿no? Y, y por tanto, para ese marketing del Partido Popular, pues le ha venido de pena, porque, en Claro. fin, yo creo que tenían ya toda la estrategia hasta diciembre preparada. Al Partido No Popular iba a y a haber quien Vox, aguantara un debate le, en le- ningún lado, pero bueno, es lo que hay. claro, no, aparte del Partido Popular y a Vox, no les ha podido, o sea, el Partido Popular mal porque si pacta con Vox le echarán en cara el pacto con Vox, a Vox mal porque si pacta con Partido Popular y no le exige mucho también mal, pero es que aparte, si los dos llegando a pactar, tampoco les dará tiempo, digamos, a demostrar a la ciudadanía que no son el diablo como dicen otros, eh, Claro, porque no les dará tiempo
el gobierno estará recién formado, tanto en ayuntamientos como en el otro lado, y no les dará tiempo a hacer nada. O sea, demostrar que pueden hacer algo Efe- bueno o malo, eso no lo sabemos, pero que pueden hacer algo diferente. efectivamente. Y entonces Sí, 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 ha sí. pillado descolocados a todos y cuidado que Pedro Sánchez igual puede seguir en Moncloa después. O sea, hay gente que ya lo está A ver si- celebrando, está fuera y está viendo el champaña, guardarlo un poco que igual se, 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 se le van las burbujitas antes de tiempo. Mm, Claro. No, y hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El propio impacto de la noticia como tal, de que se adelantaban las elecciones y por tanto acababa ya la legislatura, eh, vamos a ver, es un golpe magistral para precisamente ese marketing social y político del que hablábamos. Impacta en la propia sociedad, eh, va a movilizar evidentemente a su electorado y a pesar de que el segundo tema ha sido evidentemente pues que pueda fastidiar, dicen más o menos a un 30%, cosa que me parece mucho, pero bueno, un 30% de la población que se quiera ir de vacaciones, pues yo creo que a su electorado lo va a movilizar y antes de irse de vacaciones va a votar. claro. Cosa que también me parece muy interesante, Y o no sea, solo a su porque la democracia... electorado, y no solo a su Espera, electorado, porque el que sí, los votantes de más hacia la izquierda del PSOE, claro, que claro. realmente no puedo decir un nombre porque ahora mismo, a día de hoy, Los vemos, jueves 8 de junio, no sabemos quiénes están más a la izquierda del PSOE todavía. claro. Si los votantes de la izquierda, si realmente quieren que su voto sirva, a día de hoy tienen que votar al PSOE, porque si Claro, no es tirar el hombre, voto, es regalárselo a la claro, derecha, regalarle no el voto, pero efectivamente, el gobierno, porque no sabes claro, realmente, no te aseguras de que votando a Podemos o a Sumar, claro. o sea, tu voto va a tener más valor votando a PSOE que a Sumar o a Podemos hoy en día. Así que, Si se plantea así como la desunificación entre Sumar y Podemos, está o claro sea, que es si tú así. eres votante de Eso es. izquierdas, y tienes cabeza de Sí, yo votarás a PSOE. Si eres votante de Podemos, votarás a Podemos. Si eres votante de Sumar, votarás a Sumar. Pero si eres votante de izquierda y realmente quieres que salga a la izquierda, pues votarás al que más posibilidades tiene. claro, Y hoy se ha visto, ¿no? y se ha Yo creo visto. que se ha visto en los resultados Porque y es lo además, que hay. O sea que, en la mayoría de sitios, aunque el PSOE haya perdido muchos gobiernos, al PSOE sí, en la mayoría la mayoría, porque es imposible decir todos, pero la mayoría de ayuntamientos y comunidades autónomas ha ganado votos y ha ganado escaños, porque realmente quien se ha dado la hostia ha claro, sido Podemos. Por lo tanto, así de claro. que el PSOE no está en épocas bajas, aunque haya perdido muchos gobiernos, pero no los ha perdido por sí mismos, sino los ha perdido porque el otro se ha pegado un batacazo más grande. Y Así que, hombre, y evidentemente el Partido Popular ha ganado voto, claro. pero también es cierto que va a gobernar en ciertas autonomías y en ciertos ayuntamientos importantes gracias al apoyo que puede conseguir de Vox, porque si no tampoco Tampoco va a gobernaría. hacer nada. Ahora mismo, en la Entonces, mayoría de sitios, la llave claro, realmente la tiene Vox. Pero exactamente, a nivel nacional, si el voto de la izquierda no se diluye tanto en pequeñas formaciones, puede ganar. claro, Puede así tener es, más votos que la derecha. Entonces, así es. depende, si saben jugar Entonces, sus esto, cartas, lo que pasa es que nos intentarán engañar, exactamente, tanto de un lado como de otro, porque también he oído mucha gente que seguro, sí eso, pone en duda el voto por correo, y ya hemos visto varias bueno, veces que es bastante seguro. y además, mira, además eso es una noticia de hoy mismo, ya sabéis que al final la Junta Electoral ha decidido que para el voto por correo, sabéis que como tú lo tienes que pedir y es cuando tú tienes que presentar el DNI, Ujú. ahora tienes que presentar el DNI en las dos ocasiones.
O Claro. sea, cuando vas a por la documentación o te la mandan y cuando luego vas a dejar el voto, a depositar el voto en correos. O sea, para que no, algo que tuvieron que hacer, acordaros por, por esa, por ese problemísimo, o sea, porque sí que es cierto que era patético en Melilla por el tema del voto por correo, y es algo que se va a generalizar en estas elecciones en todo el territorio, o Aún sea, en todo así, el territorio el nacional. tema de compra de votos a nivel municipal es más sencillo que a nivel nacional. En unas elecciones nacionales Muchísimo, tienes que muchísimo, comprar y muchísimos más Lorenzo, votos y no y sé yo. claro, Ah, y mucho más, y vamos a ver, y mucho más antiguo de lo que parece que no sé, que hayan descubierto ahora algo. O sea, comprar un voto puede ser de muchas maneras y todos conocemos algún caso claro, y yo el muy otro día oí cercano a donde alguien, vivimos. yo el otro día oí a alguien Sí, que decía que, bueno, hay compras, digamos, de votos directas, como ya conocemos, como el caso de estos que pasaron sí, de ahí, pero también hay maneras de compras de votos indirectas. Como por ejemplo prometer algo que te evidentemente. interesa, eso es una compra de voto indirecta o que te beneficia a ti. Ah, Totalmente. Aunque sí. luego sí, eso, Aunque lo malo luego es no que lo hagan. a lo mejor luego, Pero a mí, por ejemplo, me exactamente. digan, Pero bueno, vamos a poner la cuota de autónomos a cero y solo vas a pagar de beneficios, a mí me compra el voto. claro, Pero luego igual claro, me engañan. así Pero si es. me engañan la próxima vez no le voy a creer. También tienes que... Lo que pasa es que la política de hoy es muy cortoplacista. Les da igual el futuro. Solo miran para Ese, 4 años. ese es el problema. Es ese problema, sí. Ese es el problema, porque al final, por eso yo decía al principio, ¿no? Que al final se ha polarizado muchísimo todo lo que es el comentario y el seguimiento de la política nacional. Se ha hecho de tal manera que al final nos hemos desviado de lo que son unas elecciones, de lo que hacemos la ciudadanía en esas elecciones, que en definitiva lo que tienen que hacer es rendir cuentas tanto los que gobiernan como los que han ejercido su trabajo de oposición. Efectivamente. Y al final nos cuentan muchas milongas, pero no nos rinden cuentas ni de lo que han hecho, ni en un lado, ni del otro. No. Y eso es lo que verdaderamente vamos a ver, pone en dificultades el sistema democrático, porque al final no elegimos tanto lo hemos hablado muchas veces, Lorenzo, al final lo que menos importa son las promesas electorales, Sí, porque los ya sabemos programas que no van a hacer electorales. nada. ¿Para qué? Claro, y eso es un peligro muy importante de cara a la credibilidad que nosotros ejercemos con nuestro voto, porque, como tú bien has dicho, es tan cortoplacista que al final parece un partido de fútbol, a ver quién gana, ¿no? Y luego te vas tú con tu hinchada por ahí a celebrarlo o te vas con tu banderola tirada casi por el suelo Como, a tu casa. No como, es así. La como los Juegos política no es eso. Olímpicos, digo, como Es, el Mundial de es Fútbol, cada 4 años lo lo celebras mismo. con tu Sí, sí, peña y sí. luego ya está hasta el año que hasta dentro de 4 años. Exactamente. Y claro, y estas cosas son bastante más importantes que todo eso porque tiene que ver, como digo yo, al final, aunque no nos lo creamos, tiene que ver con las cosas del comer, Claro. ¿eh? Con las políticas que se hacen en economía, en derechos sociales, en sanidad, eh, en seguridad ciudadana. Hay tantas cosas que depende nuestra vida cotidiana de lo que se elige, que deberíamos ser un poquito más cautos la ciudadanía y, hombre, y un poquito más responsables los políticos de nuestro país. O en general, porque la verdad que andan un poco dicharacheros en todos los sitios. Efectivamente. Las cosas como son. Sara, llevamos 25 minutos, no hemos empezado el programa. Tú ya esto lo sabías y por eso el guión de hoy es un poquito más cortito de lo normal. Yo es que ya te he Sí, pispado. Pero es bueno, que yo me quedé como, bueno, ya os lo dije el otro jueves en la grabación que hice de hombre, Desmontando que Bulos, maldita sea, digo, ¿cómo me puede ocurrir esto a mí, Dios mío? Y entonces había que desahogar un poquito. no, no hay que olvidarse la cara de Ángel Barceló, que representó la cara de todo el mundo. Yo creo, pero que esa cara es porque tenía vacaciones la última quincena de julio y se le han jodido las vacaciones. A ella y a Tal casi cual. todas las redacciones de noticias. Pero bueno, eso Sí, ya es otra historia.
Porque encima Pero fue cuando terminen total. las Yo creo que elecciones no nos se van a sentimos, poder ir, porque vendrá la post. O sea, este año van a tener claro, estrés es muy postraumático duro, ¿eh? los políticos porque no van a tener los 3 meses de vacaciones de verano. Ahí, Además, ojo, efectivamente, y claro, eso supone también mucho movimiento en una redacción, porque al final, vamos a ver, los medios de comunicación, cuando llegan, os lo podéis imaginar, una campaña electoral, pues evidentemente, vamos a ver, todos intentan dar la mejor información posible, estar en todos los sitios donde hay alguna historia importante, y eso es un estrés, ¿eh? O sea, yo lo siento ya no tanto por Ángeles Barceló, pero yo me imagino con los redactores que son los que luego siguen las campañas electorales que van por partidos, a eso sí que yo creo que a alguno le ha dado algo, ¿eh? y, Y Dios y, mío, o sea y que me he pasado 15 días y me va a tocar otra vez. No, efect- por favor. efectivamente. Y también tener en cuenta que es encima el segundo mes con menos consumo televisivo de todo el año, que el primero es Claro. junio, es agosto, perdona, y el último es julio, el segundo. Por lo tanto, Sí, sí. se encuentra, porque siendo verdad, o sea, van a ser las elecciones, pero nosotros nos vamos a la playa y como mucho nos acordaremos el domingo de votar y ya está. O sea, no Ya vas a te estar digo. viendo la tele para ver los debates que hacen de la mañana. Como mucho, si ponen alguno en hora de las 8 a las 10 de la noche, pues ya después de cenar, pues te A pilla lo ahí en la mejor hay a la terracita. fresca, Pero los que sean por la mañana no los vamos a ver. Eso es la verdad. ya te lo Así que digo bueno. yo, ya te lo digo, Pero bueno. totalmente. Ya iremos hablando más de política. Creo que va siendo hora de irnos a Por los bulos porque si no supuesto. seguiremos aquí. Sí, Vamos a empezar con los sí. timos y la ciberdelincuencia. Pues sí, vamos a empezar como siempre con ese apartado que en definitiva es recordar pues que los malos siguen estando ahí y que nos intentan engañar. En este caso le ha tocado a CaixaBank. Te llega un SMS de esta entidad bancaria, te dice que tu registro en la app va a caducar en los próximos días, que tienes que renovar tu registro. Te lo mandan en eso, en un SMS. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya de entrada, si nos llega un SMS diciéndonos eso, ¿qué podemos decir? Primero de Que es todo, un timo. es un timo porque el registro de las aplicaciones del banco no caducan y no se tienen que renovar. Eso, eso en primer lugar. Y además, como te lo mandan por SMS, ¿verdad? El Pues es enlace, imposible. nada de ¿Por qué? enlace. Te vas a la aplicación a ver si te Nada. piden algo. Que te podrían a lo mejor pedir Eh, cambiar la contraseña, pero en la aplicación, no un SMS. Así es. Pues estamos ante el smishing de esta semana. Le ha tocado a CaixaBank, como otras veces le ha tocado a otras entidades bancarias. Eso es un mensaje donde, os podéis imaginar, te invitan a que pinches en ese enlace en ese enlace que te mandan para renovar ese supuesto registro. Te piden evidentemente tus claves y nada, y te mandan a tomar por saco porque evidentemente pues no es ningún enlace de CaixaBank, ni va a caducar nada, ni nada por el estilo. Te mandan además a un dominio que comienza por actualizar Caixa, pero evidentemente no es la página original de CaixaBank ni el dominio que es caixabank.es. Así que ahí tenemos nuevamente pues, el aviso, en este caso de CaixaBank, que ninguna entidad propia del grupo, ni en verdad ninguna entidad bancaria, ninguna empresa, ninguna institución que sea legítima, nunca, nunca te va a pedir las claves de acceso de tu banca digital para cualquier historia. O Porque sea ya la que, saben, pero bueno, desgraciadamente, porque ya la saben. claro, O sea, ¿para qué te van a pedir una cosa que ya la tienen ellos? efectivamente, con lo cual, pues bueno, desgraciadamente, aún así, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues en sus redes sociales han avisado sobre este smishing que durante esta primera semana de junio, pues se ha inaugurado. Así que nada, lo Bueno, dicho, volvemos a repetir. ¿y qué Así pasa que con nada. una Y luego, millonaria pues, en McDonald's, empleada de McDonald's o algo así? bueno, pues sí, una tal Sofía de 22 años que era empleada, era, claro, de McDonald's en este caso, y nos dice que en muy poquito tiempo, en 8 semanas, pues ha conseguido acumular 32.000 euros, ¿no? Una buena cantidad.
por cierto. Bueno, pues es un mensaje que se ha difundido especialmente en Facebook, porque desgraciadamente este tipo de timos se mueve muy bien por esta red social, donde te cuentan una historia que además te llevan a una supuesta entrevista en un programa de televisión, donde explica todo lo que, en fin, ha hecho esta joven para, pues bueno, ganar una pasta en 3, 2, 1. La Todo la esto, única pues manera esto. que se me ocurre de ganar 32.000 euros en 8 semanas es sisárselo, mientras trabajas en el McDonald's, es sisándolo de la caja del McDonald's. Ya te digo, pues aquí aquí te dicen que el éxito, y aquí está el tema importante, es que ha sido invirtiendo en bitcoins, ¿eh? En concreto en una plataforma que se llama Immediate Connect, que claro, en este caso maldita.es y Maldito Timo pues han estado averiguando y efectivamente te llevan a esa página web primero donde se ve la entrevista en el programa televisivo y a continuación, pues bueno, te llevan a esa empresa, a esa plataforma, mejor dicho, de inversión, que en este caso, pues porque las cosas hay que mirarlas bien, pues bueno, hay que decir que no está autorizada en concreto esta plataforma por la Comisión Nacional de Mercados de Valores y por tanto, pues es un timo muy típico de falsas inversiones y más en la criptomoneda que desgraciadamente pues ya llevamos bastantes años con esta situación, ¿no? Hay gente que sí que desgraciadamente pues pica, pero lo más importante, como bien dice maldita.es, es que en tal caso, ya que, en fin, nos pueden convencer con este tipo de cosas, pues por lo menos antes de hacer un ingreso o una inversión, pues hombre, nos podemos ir al buscador de entidades registradas de esta Comisión Nacional de Valores, de Mercado de Valores, para saber si por lo menos está registrada como tal y autorizada para este tipo de servicios de inversión. Es la verdad que te da una serie de consejos, en este caso maldita.es, muy importantes de cara a este tipo de actividad financiera, Bueno, que es, en primer lugar, especialmente porque normalmente estos timadores siempre utilizan, lo hemos visto alguna vez ya en nuestro programa, que utilizan imágenes de personajes conocidos y de medios de comunicación para promocionar este timo. Y siempre hay que desconfiar de estas supuestas ofertas que se hacen desde redes sociales. todo, Y además, también lo importante es, vamos a ver, que normalmente siempre te piden al principio una inversión inicial muy baja, pero que luego evidentemente la situación se pone más fea. todos los usuarios de Twitter que tengan como nombre de usuario algo relacionado con blockchain, chains, cripto o Bitcoin, o también últimamente se ha puesto de moda IA, y nos intenten Y ya, hablar de las por la, bonanzas, sí, sí, IA sí, o AI, sí, sí, sí. y que nos hablen de las bonanzas y de cómo ganar 2 o 3 mil euros al día con sus sistemas, dudad, porque al final de todo te está vendiendo algo, en el fondo. Y no Y vas en a este ganar eso. caso, pues hombre, no, para nada. Entonces, ojo, porque además habían estado un poco calladitos, ¿eh? Pero como tú bien has recordado ahora, se habían metido muy bien en redes sociales y la verdad que no es por nada, pero tienen muchos seguidores, ¿eh? Esos A los perfiles. de los que tienen que ver con criptomonedas los llamaban Crypto Bros, pero es que yo me he dado cuenta de que ahora han salido Sí, muchos perfiles que son muy similares a los de sí, Crypto Bros, pero en vez de hablarte de monedas y de criptomonedas y todo eso, te hablan de beneficios y cómo hacer miles de euros con la IA. Así que cuidadito con ello. exactamente. Cuidadito Ahí porque, está. porque además usan la Pues misma sí, sí, técnica. porque al final lo he dicho, son tiempos, o sea que es lo que hay, ¿eh? Vamos Y a la ciberseguridad, si te parece.
Sí, nos vamos. En este caso os traigo, la otra semana ya os comentaba algunas guías que podemos encontrar en la Oficina de Seguridad del Internauta, y en esta ocasión os traigo, que es además una guía descargable. Es una guía que ha hecho INCIBE en colaboración con Google, y el objetivo es ofrecer recursos muy sencillos y prácticos para configurar las opciones disponibles en la cuenta de Google y administrar especialmente la seguridad y privacidad cuando hagamos uso de sus servicios. Como podéis ver ahí en pantalla, pues hombre, es bastante, es una guía bastante interesante, son 55 páginas, hacen un recorrido muy interesante, muy didáctico sobre qué es una cuenta en Google, cómo se accede a la configuración de nuestra cuenta, cómo definir nuestros datos personales para también tener nuestra privacidad mucho más atada, administración especialmente de seguridad de nuestra propia cuenta, por estas cosas de que no tengas algún problema, y te dan, la verdad, explicaciones y posibilidades de ver y hacer correctamente esa cuenta de Google y todos los servicios que a partir de ahí tienes con la plataforma, ¿no? Yo creo que vale la pena, evidentemente es gratuita, y la verdad yo os la aconsejo, porque si muchas cosas ya las sabéis, posiblemente leyendo ciertos datos y ciertos controles de seguridad y administración que nos explican, pues a veces pues hay cosas que uno siempre a lo mejor puede saber mejor, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nos vamos al Congreso con la transparencia. Sí, nos vamos con Cibio porque en esta semana también nos han traído una información muy interesante con esto de que, claro, ya no tenemos Congreso ni Senado, se ha disuelto porque tenemos esas elecciones para el próximo 23 de julio y, por tanto, se ha puesto fin a la legislatura, ¿no? Y como ocurre cada vez que ocurren estas cosas, pues decenas de leyes pues se han quedado a medio de aprobar y, por tanto, han quedado muertecitas hasta la próxima legislatura. Nos recuerda muy bien, y es una pena, la verdad, porque se ha quedado ahí sin poder aprobar la ley de familias, que casi estaba para aprobar en los próximos 15 días, porque había bastante acuerdo en el Congreso de los Diputados, y desgraciadamente pues iba a ser la última ley posiblemente del actual gobierno, y al final pues no se ha podido Bueno, también se aprobar. ha quedado una que es así que creo que no se lo podemos perdonar a nadie, que es la ley ELA, que le han dado también muchas Sí, largas y esa era también muy, muy urgente, pero bueno, de verdad, de verdad, pero de bueno, verdad. es muy triste sobre Pues todo los datos. para que tengamos datos y de acuerdo a la fecha de disolución de Cortes, que sepáis que hay 59 proyectos de ley, esas propuestas presentadas por el Gobierno, y 157 proposiciones de ley, que son las presentadas por los grupos parlamentarios, por las comunidades autónomas, iniciativas legislativas populares, que se han quedado a mitad de tramitación y, por tanto, pues han quedado ya sin poder aprobarse, ¿no? Hay que decir que hay 25 proyectos de ley que sí, también se han quedado a las puertas, estaban ya en el Senado. Saber que legislativamente algo que se aprueba en el Congreso luego pasa al Senado para como camino final para esa aprobación y, por tanto, que la ley pueda ponerse en marcha. Y como tú bien dices, pues son algunas, a lo mejor hay algunas también, es cierto, que, por ejemplo, de las 157 proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios o comunidades autónomas, la verdad que la mayoría, 108, estaban aún siendo, estaban en el Senado ya y estaban pendientes de esa consideración final, ¿no? Una decena esperaba una respuesta del Gobierno porque es obligatorio para tramitar normas que afecten a presupuestos, es decir,
que tenían algún tipo de cambio presupuestario y solo 37 sí estaban más avanzadas y se estaban debatiendo en comisiones. Y la verdad que, bueno, pues es lo que hay, pero bueno, ha pasado siempre, ¿eh? De todas formas, siempre en toda finalización de legislatura, pues, y mucho más de una forma tan precipitada, pues era lógico y normal que muchas propuestas de decretos ley y de propuestas de ley y proyectos de ley, pues han quedado ahí dormidas. Y bueno, habrá que esperar para el nuevo Parlamento y su conformación con sus grupos políticos, pues vuelven a retomar próximamente esas iniciativas. Pero eso sí, esto es lo malo, que tendrán que volver a la casilla de inicio. No servirá de que estaban ya en el Senado, no servirá que estaban ya reguladas en comisiones, sino que pues quedarán muertas ahí en meses y a lo mejor algunas hasta nuevamente años para que se vuelvan a llevar a aprobación. Bueno, Así que también es es una lástima que no se hayan podido despedir de sus asientos, sus señorías, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? además de verdad, que Pero hubiéramos que visto ahí los abrazos es que no, y algunos es que ni despedirse emociones. les ha dejado, pobrecicos. Pero bueno, Ya ¿qué te vamos a hacer? digo, no han podido ir a tomar el último café allí en No, el no, bar no, no, en que la va, que va, que cafetería va. Ha de sido... A comisiones. algunos habrá dejado el cargador del móvil ahí, porque otra cosa no, pero el cargador del móvil Ya te seguro lo que lo tenían digo. en el escaño. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Ay, Nos vamos sí. a los datos. Nos vamos a los datos, porque yo os traigo un par de anotaciones, yo creo interesantes. Primero porque sabemos que nuestros jóvenes y futuros universitarios, pues que están con la EBAU, Pobrecicos. y por tanto nos son datos bastante interesantes porque en definitiva de todo eso pues también estará la decisión de muchos jóvenes en los próximos días para matricularse y empezar su andadura en la universidad. Y en este caso Europa Press Datos nos trae las notas de corte para 2023 para entrar en la universidad en España. Entre las carreras, como siempre, que tienen o van a tener una nota de corte más elevada para este próximo curso, destacan los títulos relacionados con las ciencias de la salud, como biomedicina, bioquímica o medicina, además de carreras técnicas como ingeniería en tecnologías aeroespaciales, como robótica o matemáticas e informática. Este ranking se ha hecho con la media de la nota de corte de todas las universidades que ofrecen los distintos grados, sin tener en cuenta los dobles grados, que normalmente también tienen una subida en la nota de corte. Y luego, pues nos vamos al otro lado de la gráfica. Ingeniería agrícola, mírate qué pena, a mí esto me da una pena terrible, porque eso significa que tampoco mucha gente quiere estudiar esta rama. O, por ejemplo, lengua y literatura catalana o antropología social y cultural, pues son las que tienen la nota media más baja. Con un 5 ya se puede entrar. Y si nos vamos a otra gráfica, que también es interesante, que se refiere a los dineros, cuáles son las carreras universitarias más caras en España. Y podemos ver que, por ejemplo, las carreras relacionadas con la biología o con las ingenierías en general, pues tienen evidentemente un precio medio por crédito mucho más caro en casi todas las públicas y privadas, universidades públicas y privadas, respecto a lo que siempre se ha llamado las carreras humanísticas, ¿no? Y hay una diferencia bastante importante y va a más. Lo malo de todo esto es que son carreras técnicas que normalmente, no siempre, pero sí que pueden tener pues algún tipo de fallo y tener que repetir esos créditos, supone todavía más un precio mucho más mayor. Y esto es lo que, bueno, de alguna manera es lo que se va a mover durante este próximo mes por parte de nuestros jóvenes. Y, hombre, desde aquí les deseamos lo mejor, los mejores resultados y especialmente las mejores decisiones para su futuro. Así que Efectivamente. con ánimo y muchísima suerte.
vamos a hablar de Y nos escaños, vamos. ¿no? Pues vamos a hablar de algo que os hablé la semana pasada, que son esos escaños por circunscripción. Sabéis que van a estar en LIDE los 350 diputados que conforman el Congreso, que se establece una división territorial en 52 circunscripciones, las 50 provincias españolas que ya conocemos y las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cada una de estas circunscripciones tienen asignado un determinado número de diputados, uno en Ceuta, otro en Melilla, y un mínimo de 2 por provincia, aunque este número va aumentando en función de la población. Eso es verdad que cada legislatura, al principio de cada legislatura, esos cambios de aumentos o disminución se producen y se quedan ya reflejados para la siguiente. Es decir, los cambios que se han producido este año, que son, os lo comentaba la semana pasada, la Comunidad Valenciana gana un diputado y lo pierde Badajoz, precisamente por este aumento o disminución de la población. Y eso ya quedó refrendado ya en la anterior, al principio de esta legislatura. Y por tanto es lo que se va a aplicar en estas próximas elecciones generales. Que eso, aunque Ya podéis parezca ver que es hace 10 años, solo fue en 2019, hace 3 años y medio. Exacto, sí. No fue Es que han tanto. pasado muchas cosas, madre mía, Muchísimas. ¿eh? La verdad que sí. Bueno, si miramos para atrás, en fin, Hay que decir ciertamente a la legislatura ya le sobraba tiempo, ¿eh? No me sí, digas que ha sido una legislatura de las más duras, y no por los políticos, que tampoco se sí, queda, sino por motivos ajenos por a todo los lo que ha políticos, pasado. que se han tenido Sí, que hacer frente a los políticos. Pero hemos tenido un poco de todo. efectivamente. Me han faltado los aliens y los zombies, pero bueno, se hacen de rogar. No, no des ideas, por Dios. No, en esta Eso es legislatura, para la siguiente. en esta legislatura ya no van a pasar, ya ha terminado, ya no va a pasar. La siguiente puede ser, pero en esta ya no. Ya veremos, a ver, efectivamente. Bueno, pues como os decía, la provincia que elige más diputados, Madrid, 37, Barcelona le sigue con 32, y la que menos elige, pues es Soria, la provincia de Soria, que se queda con el mínimo establecido de 2. Y luego, si nos vamos también a datos sobre el censo electoral, pues que sepáis que más de 37,4 millones de personas tienen derecho a voto en las elecciones. Son cifras que nos trae el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y que de ellos el 35,1 millón residen en España y 2,3 millones, que son más o menos el 6,6%, están en el extranjero, que también tienen derecho a votar. Las circunscripciones con mayor número de electores en cifras absolutas son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga. Y, por ejemplo, un dato interesante, las circunscripciones gallegas son las que tienen el mayor porcentaje de votantes en el extranjero. Ya sabéis, desde aquello de un gallego en la luna, pues nosotros estamos danzando por todos los sitios. La provincia que representa del total un porcentaje mayor de votantes en el extranjero es Ourense, con el 40,7% del total, que no es poca cosa, ¿eh? En Lugo el 25,7% y en A Coruña y Pontevedra el 17,7%. Por el contrario, pues también podemos decir que, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real es la que tiene un porcentaje más bajo de voto en el extranjero, donde apenas se llega al 2%. Bueno. Y luego, pues también deciros que sería ya lo siguiente, de los 2,3 millones de electores en el extranjero, pues que sepáis que más de 430.000 residen en Argentina. Es un 18,7% de electores españoles en el extranjero. Y le sigue Francia con un 10,2% y en Estados Unidos con un 6,8%. Luego, evidentemente, hay más españoles en el extranjero en otros países, pero esos son los mayoritarios. El mayoritario Argentina, Francia y Estados Unidos. Así se mueven las cifras. Lorenzo. Bueno, interesante y muy curioso, la verdad. Porque ya te digo. Hay que decir la verdad, porque es bastante curioso. Pues sí,
al final, esto que decimos bueno, pues nos da una realidad de cómo nos movemos y cómo somos. España es muchas cosas y los españoles también, además de hacer cosas, como decía algún político. El próximo objetivo de los gallegos es en Marte, ¿verdad? Además de la Ya te Luna. lo digo. Vale, Ya, perfecto. ya te lo digo. Lo digo porque- Vamos a ver, estamos en conversaciones en verdad con los extraterrestres y ya te contaré lo Ah, de... vale, vale, vale. Es que iban a venir, pero no les ha dado tiempo por el adelanto electoral. Ya lo he pillado. Venga. Efectivamente. Ay, es que... ¿Qué Es la prisas vida, tiene es la Pedrito? vida. Vamos a la alfabetización mediática. Sí, nos vamos para recordar algo que nosotros ya empezamos a hablar ya al principio. Yo creo que ya empezamos a hablar de los deepfake en la temporada anterior y Mm, sabéis que se está poniendo muy de moda, ¿eh? sí, sobre todo ahora con Y la IA. además, claro, entonces me ha parecido súper interesante este pequeño vídeo donde nos cuenta, pues eso, esos contenidos manipulados o creación de cosas supuestas que al final, gracias a esa inteligencia artificial, cada vez son más, la verdad que cada vez están más logrados, pero es bueno que, como nos van a contar aquí, que hasta con nuestro propio móvil, pues podemos verificar este tipo de contenidos que al final es eso, un contenido manipulado, una creación como tal, lo malo de todo esto es que nos lleva al engaño, ¿no? Y lo vamos a ver qué os parece. Pues vamos a verlo. Los bulos están por todas partes, si no estamos atentos nos pueden llegar a engañar, pero todos tenemos en nuestra mano una potente herramienta que nos ayuda a verificar. Os voy a proponer un juego. Tenéis que entrar con vuestros móviles a la página web whichfaceisreal.com. Aquí os aparecerán dos imágenes, una persona es real, existe, la otra no. A ver, aquí en la pantalla, ¿qué persona creéis que es real? Si no os llego a advertir que una de las dos personas no existe, si lo hubierais visto en redes sociales, seguramente habríais pensado que las dos personas existen. ¿Qué pasa? Esto es un deepfake, un contenido falso creado por inteligencia artificial. La tecnología puede sintetizar, por ejemplo, unas fotos de un personaje muy conocido con un vídeo de otra persona que está hablando. Así, parece que el personaje conocido está diciendo unas palabras que jamás ha dicho. Es lo que hizo el Gran Wyoming con Luis Bárcenas. Aquí otro ejemplo de deepfake con el mismísimo Mark Zuckerberg. El deepfake se puede utilizar para muchas cosas, para humor, para publicidad, pero también para engañar a la gente. Aún así podemos detectar este engaño. Nos podemos fijar en detalles que son perceptibles con el ojo humano. El reflejo de las gafas no se ha generado, la boca no se mueve al mismo tiempo que el audio o la voz no es del personaje original. Los deepfake nos ponen a prueba, pero no son imbatibles. De hecho, solo nos recuerdan una cosa, que tenemos que mirar al mundo con mucha atención. Si os fijáis bien, no os la pueden colar. El problema es que mucha gente no se fija en las cosas. Eso es la baza que juegan, evidentemente, los creadores de bulos, los creadores de contenidos de desinformación. Porque, claro, vamos a ver, está bien que se utilice este tipo de técnicas para el humor, porque efectivamente, bueno, pues es un poquito de risa, ¿no? Es algo mucho más tecnológico. Antes había gente que sabía imitar, bueno, pues ahora lo hace la tecnología, ¿no? Lo malo es eso, cuando caemos o quieren que caigamos en contenidos desinformadores, porque eso sí que tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestro especialmente estado de ánimo, que también es importante. Pero claro, si somos capaces de no comernos todo lo que nos llega por redes sociales o por nuestros canales, si somos capaces de educarnos para darnos cuenta de ciertos detalles, pues esto es como cuando uno empieza a ir en bici, luego es todo
todo va bien, Ya, pero hay que ¿sabes qué aprender, pasa? Hay, eso sí. hay gente que no es capaz de hacerlo fuera de las redes sociales, en lo que diríamos IRL, en la vida fuera de la Sí, red, no es capaz de hacerlo, pues bueno, sí, esta gente cuando entra en la red pues cae igual, o más fácil. claro, Pero bueno, claro, claro. Pero bueno, para eso estamos nosotros todos los jueves, Lorenzo, para recordar ciertos tips que podemos ir generándonos a nosotros mismos para darnos cuenta, a lo mejor con un poquito más de facilidad, y también ayudar a que otros, pues también, o por lo menos para intentar, pues parar esos bulos y esas desinformaciones, por lo menos con datos en la mano. efectivamente. Y ahora, pues sí que vamos a los bulos propiamente dichos. Claro que sí. Nos vamos a los contenidos de desinformadores. Empezamos con uno de nuestros verificadores de cabecera, con Maldito Bulo. En concreto, este lo he traído porque es un poco duro, porque ha sido a partir de una captura de un tuit de Onda Cero, que Onda Cero ya lo ha borrado, pero que se ha hecho viral en redes sociales. O sea, al final uno mete la pata y aunque luego retire las cosas, pues el daño ya está hecho. En concreto, decía este contenido que Moncloa había gastado 73 millones de euros en un software de inteligencia artificial que monitoriza todas las apariciones y alusiones del presidente del gobierno en radio, en televisión y restos de medios de comunicación. Claro, ¿qué ocurre? Evidentemente, el bulo era para meterse en este caso con el gobierno, por gastarse la millonada de 73 millones en este tipo de cosas que, por cierto, forman parte de todos los gobiernos, han formado parte de los presupuestos de Moncloa siempre, porque la monitorización, dentro de lo que decíamos, ese marketing político, pues lo utilizan evidentemente todos y todos los países. Ahora bien, también te digo una ¿El cosa, Sara. problema cuál es? 73 millones, hay una cosa que se llama Google Alerts, que te lo hace gratis. Solo digo Claro, eso, que es si que quieren me claro, de den a mí los entrada, 73 millones, que yo le programo el Google Alert, que son 2 minuticos. pues los 73 millones no te los iban a dar porque es mentira. Joder, Ahí, claro, no le doy ni a un es negocio una bueno, cantidad ¿eh? Ni a uno bueno le voy a sacar a esta gente. bastante. Sí que es verdad que el software como tal de monitoreo, que además es utilizado no solamente por la presidencia del gobierno, sino por otros organismos públicos, además es muy famoso, es el Halo Intelligence, que sí que se utiliza especialmente en comunicación de marketing y en política de marketing a nivel internacional. Y eso sí, es una licencia que vale unos 16.872 euros, impuestos incluidos. No está mal, también, la cantidad, pero No, no claro, está mal. de ahí a 73 millones, pues hay una diferencia bastante importante. Tanto es así que en este caso, maldita.es, bueno, fue a la fuente, que es el detalle de la licitación, se presentaron 3 empresas y al final, bueno, pues se llevó esa licitación, se la llevó pues esta empresa, ¿no? Y lo peor de todo es que este bulo que se origina a partir de un tuit de un medio de comunicación, pues rebuscando, al final ese tuit de un medio de comunicación se había apoyado en otro contenido de otro medio de comunicación, en concreto de ABC, donde decía que Moncloa usa algoritmos para saber al minuto lo que se dice de Sánchez. Pero en ningún caso en ese contenido de ABC salía la cantidad que luego posteriormente pues puso Onda Cero, ¿no? En este caso. Así que, lo dicho, no son 73 millones de euros, son 16.000 y pico euros, y es para el trabajo, es para ayudar al trabajo de monitoreo que posiblemente sí que hacen los diferentes comunicadores, periodistas de Moncloa en este caso, ¿no? Pero lo dicho, ese tipo de servicio se hace por muchas más empresas, como el Consejo Superior de Deportes,
como la propia Radio Televisión Española y otros gobiernos europeos y para este tipo de historias, ¿no? O sea que, pero lo dicho, a pesar de que se hizo muy viral por esos 73 millones de euros, pues no, eran algo más de 16.000. ¿Y qué ha pasado Te baja el con...? presupuesto. Que por cierto, este bulo lo he visto hoy yo, pero en vez de Lleida lo he visto de casualidad, que ponía Mallorca. Y lo he visto en Twitter. Pues sí, sí. Pues se ha hecho muy, muy viral, muy viral. En concreto hay un contenido con un vídeo donde pone que ocupan una finca en la Noguera y fumigan con mierda fresca. Han ocupado una finca, en este caso, el primero que se ha viralizado es ubicándolo en Lérida, y lo dicen que es para hacer un macro concierto, y el dueño, pues que ha fumigado con mierda toda su finca. Se acabó el concierto. Bueno, estos son algunos de los mensajes que han acompañado a este vídeo, en el que una supuesta ocupación en una finca de Lleida, en la Noguera en concreto, bueno, pues el dueño, pues en fin, ha fumigado pues lo que ha creído conveniente. ¿Qué ocurre? Que no es verdad. El vídeo no está grabado en Lleida, menos tampoco en otro sitio. O sea, donde está grabado el vídeo es una protesta contra el fracking en Reino Unido, pero en 2016. Tanto es así que podemos ver hasta imágenes de la actriz Emma Thompson, que fue una de las personas que participaron en esa manifestación. Y efectivamente fueron rociados con purines, con ese estiércol líquido, ¿no? Se ha querido, bueno, y se ha querido, ¿no? Que lo han conseguido, evidentemente se ha hecho muy viral para ubicarlo en nuestro país y con una, no sé, una reacción así muy, muy brutal por la ocupación de una finca, pero es un bulo absoluto, lo dicho, ni es en España, ni es lo que nos quieren contar, ni tampoco evidentemente es del 2023. En concreto, haciendo una búsqueda inversa de ese vídeo, pues podemos ver la fecha de grabación, que es el 27 de abril de 2016. Así que imagínate lo antiguito que es esto. Pues bueno, vamos al siguiente, que tiene que ver Pues sí, con sanidad, no sé, COVID. sí, cómo no. Siempre hay algo, siempre hay algo. En concreto, tanto en Facebook como en Twitter, como en Telegram, pues ha compartido estos días informaciones de un estudio. Volvemos al típico bulo, que a partir de un estudio que es cierto, en concreto de una universidad norteamericana del noroeste, la Universidad del Noreste de Estados Unidos, donde difunde que ese estudio que dice que la mayor parte, o se ha demostrado que la mayor parte de las primeras muertes por COVID se debieron a una mala praxis médica, que fueron los ventiladores, perdón, los que originaron las neumonías de las que fallecieron esos pacientes. Claro, ¿qué ocurre? Como nos ha pasado ya muchas veces con ciertos bulos. El estudio de esta universidad sí que existe, pero ¿qué pasa? Que no determina que la mayor parte de las muertes por COVID en enfermos con neumonía fuera precisamente causada por los ventiladores, que no es por nada, pero qué importantes fueron en ese momento, en lo más cruel de los contagios, para salvar la vida, ¿no? La investigación de esta universidad, que está en Illinois, en Estados Unidos, sostiene sí que el aprendizaje automático, pues sí que ha vinculado la neumonía, perdón, la neumonía secundaria no resuelta con esa mortalidad en pacientes con neumonía grave. Algo que ya, por otra parte, ya se sabía. ¿Por qué? Porque la duración y las estancias muy largas en UCIs normalmente tienen este tipo de problemas. Pero también es verdad que una de las cosas que se tiene que evitar es la insuficiencia respiratoria, y por tanto, pues es un poco la pescadilla que se come
la cola, ¿no? Es verdad que ese informe sí que da, vamos a ver, especialmente indicaciones, que me parece genial, sobre lo que se ha podido aprender de esta estancia de pacientes COVID en las UCIs y, por tanto, al prolongarse esa insuficiencia respiratoria, saber mejorar los tratamientos asociados a respiradores, ¿no? Pero claro, de ahí a sacar la conclusión que se ha hecho viral de que al final las muertes de enfermos por COVID se produjeron por ese uso o mal uso de los ventiladores mecánicos, pues es una verdadera mentira, ¿no? Tanto es así que en este caso Verifica se ha puesto en contacto con Antoni Torres, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona, y en concreto coincide en señalar algo muy, muy importante, especialmente en este tipo de bulos, que normalmente se basan en que se hace una mala traducción del texto. Y de paso, pues claro, se difunden en redes sociales y estos temas, pues ya sabes que siempre hay mucha gente que los sigue. Como bien explica él, pues sí, en algunas situaciones clínicas donde hay una intubación, pues sí que pueden haber una serie de riesgos, ¿no? Pero evidentemente es prioritaria para no terminar pues muriendo, ¿no? Y especialmente en lo que son las ventilaciones no invasivas, en el caso, por ejemplo, de coronavirus, pues nunca se ha aconsejado, y con el COVID lo mismo, porque normalmente el aire exhalado por el enfermo pasaría por el filtro antivirus y por tanto estaríamos ante un problema mucho mayor. Con lo cual la explicación, yo creo que médica, es mucho más aclaratoria que lo que se ha difundido de que los enfermos de COVID, enfermos de neumonía bilateral, acordaros, en aquellas cuando hablábamos tanto de lo que producía la COVID, pues que hubieran muerto precisamente por la intubación y el uso de esos ventiladores mecánicos. Todo lo contrario, lo que vivimos en aquel tiempo, desgraciadamente, fue la falta de ventiladores mecánicos para todos los enfermos de COVID que en cierto momento terrible de esa pandemia, pues desgraciadamente murieron sin esa posibilidad. Pues sí, la verdad que sí, es una auténtica pena. Vamos al siguiente. Ay, señor, nos vamos a hablar de algo que seguro estos días habéis escuchado, que es la tuberculosis bovina. Y sabéis el enfrentamiento que se ha provocado entre ganaderos, veterinarios, la administración, partidos políticos en Castilla y León, por esta orden autonómica que, en teoría, flexibiliza el control y la prevención de esta enfermedad, que, por cierto, es transmisible a humanos, aunque tiene una incidencia muy limitada. En verdad es un problema que además se ha hecho muy viral por todo lo que ha supuesto ese enfrentamiento en Castilla y León, pero también es importante saber ciertas cosas. Por ejemplo, en verdad nosotros con o España en concreto, con lo que es la incidencia de la tuberculosis bovina, pues lleva más de 50 años en nuestro país. Es verdad que es transmisible, tiene una incidencia menor, es de unos 30 casos por año, pero lo hay en toda España. Y eso sí, también es verdad que esta enfermedad está muy vinculada a ese ámbito profesional, en concreto entre ganaderos y matarifes, ¿no? En este caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, que dirige Vox, pues vio la posibilidad de bajar esos controles para, en este caso, no fastidiar al ámbito ganadero de la autonomía. ¿Qué ocurre con esa directriz que ha intentado tomar la Consejería de Castilla y León? Bueno, pues que se ha ganado un recurso contencioso administrativo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque
de esa manera se carga normativa comunitaria y de nuestro propio país. La verdad que lo más importante es que el propio cuerpo de veterinarios de Castilla y León ya se puso en contra de estas nuevas medidas, porque, vamos a ver, evidentemente tienen que ver con la salud pública, y han defendido los programas de erradicación que se aplican desde el siglo pasado, desde el siglo XX, con criterios científicos y técnicos, porque no es tanto porque sea más o menos incidente, sino que si tú no sabes atajar un problema sanitario, al final ese problema, más que estar controlado, cada vez se hará mayor. España lleva casi 80 años intentando acabar con la tuberculosis bovina en su ganado, y los programas de erradicación, que además al final se basan siempre en lo mismo, Lorenzo, o sacrificar la res y especialmente inmovilizar a las que han estado con esas reses, ¿no? Y hombre, han permitido avanzar bastante. Tanto es así que, por ejemplo, en País Vasco, en Canarias, en Galicia, en Asturias, en Murcia y Cataluña están libres oficialmente de esta enfermedad. Y otros sitios, como por ejemplo en Extremadura y en comarcas de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, de Cádiz, de Jaén, de Huelva, de Salamanca, de Ávila, Segovia, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, pues hombre, hay una mayor incidencia, ¿no? El año pasado en concreto se testaron 101.501 rebaños, con 1.422 rebaños positivos. Y la propia Unión Europea ha propuesto que para 2030 se pueda conseguir la erradicación mundial de esta enfermedad, que evidentemente tiene un coste económico para los ganaderos, pero también hay que pensar en el coste sanitario para la ciudadanía. Así que, a pesar de todo lo que se ha movido en redes sociales, donde se le ha dado continuidad a las protestas de los ganaderos, diciendo cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la tuberculosis bovina no afecta a las personas, pues hay que decir que sí que afecta, que se transmite a los seres humanos, y que igual que ciertas zonas en España pueden decir que hoy por hoy están libres de esta enfermedad, en otras zonas de España, pues hombre, pues sí que les afecta, y yo creo que hay unos límites que hay que mantener. Así que todo lo que veáis, porque esto no va a terminar así, o sea, seguro que estos contenidos se van a seguir moviendo en redes sociales, pues que tengáis los datos para saber de qué estamos hablando, que no es tan solo un problema entre administraciones públicas, entre una administración pública y un gobierno central, sino que es algo que va más allá. Así que es lo que hay. Vamos a continuar y ahora vamos con otra noticia falsa. Sí, nos vamos en este caso con otro de nuestros verificadores, con Verifica Radio Televisión Española, donde nos cuentan que, como no, diferentes mensajes en redes sociales están difundiendo un fragmento de un programa de televisión francés, donde se asegura que se reconoce que el presidente de Ucrania, Zelensky, habría desviado 400 millones de euros de ayuda para comprarse villas en Europa por valor de más de 20 millones. Bueno, el vídeo, que lo utilizan como prueba de que al final, hasta en una televisión francesa, en concreto en la LCDI, de alguna manera están dando la razón, y las pruebas de que efectivamente Zelensky había desviado ese dinero para comprarse unas mansiones por ahí, ¿no? Como bien ponen algunos contenidos, mientras su pueblo se muere, Zelensky desvía 400 millones, hasta los grandes medios en Francia están obligados a reconocerlos, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto con un fragmento de 27 segundos de este programa de la cadena de televisión francesa, y donde se ve a un periodista que afirma en francés que Zelensky habría comprado 3 villas de lujo durante la guerra en Ucrania.
luego muestra fotografías de esos supuestos, de esas supuestas mansiones y da una referencia de su ubicación y su precio. El vídeo que se difunde es un fragmento descontextualizado de un programa que precisamente desmiente las acusaciones de malversación y compra de mansiones contra Zelensky. La grabación es de un reportaje que se emitió en un programa de televisión que fue el 25 de mayo de 2023, y en el programa presenta las acusaciones contra el presidente de Ucrania como un rumor del que no hay ninguna prueba o evidencia. Es decir, se utiliza un trocito de un vídeo, de un reportaje que se ha hecho para desmentir este tipo de bulos, y al final se utiliza para retroalimentar el bulo o el rumor, como cada uno quiera decirlo, y decir todo lo contrario. O sea, está bonito, ¿eh? La verdad que, en fin, está chuli. No es la primera vez, ya sabéis que hemos desmentido ya muchas veces contenidos desinformativos precisamente del presidente ucraniano. Hemos traído ya varios y este pues es uno más. O sea que, ¿qué le vamos a hacer? Una de las cosas, podríamos decir casi también tan inesperadas como las elecciones, es el siguiente bulo, o mejor dicho, el anuncio que hicieron de la formación política Caminando Juntos. Pero bueno, y todo lo que se ha armado con ello. Sí. Pues sí, esto nos lo trae Neutral, otro de nuestros verificadores de cabecera, que se ha movido muchísimo en Twitter y bueno, y también en Facebook, ¿eh? La verdad que ahí también ha tenido una buena cuota. Y es ese supuesto cartel de ese nuevo partido creado por la exdiputada de Vox, por Macarena Olona, de Caminando Juntos, en el que aparece también el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El contenido es monísimo, a mí me encanta, ¿eh? Te dice que Albert Rivera anuncia que se une a Macarena Olona en Caminando Juntos como número 2 y le hacen un entrecomillado como si fuera supuestamente palabras de Albert Rivera, y dice que Macarena representa al votante de derechas y yo quiero representar al votante de izquierdas en esta candidatura con pasión por España. Bueno, pues hay que decir que aunque le ha quedado muy bonito el bulo, es un bulo, evidentemente no es cierto, y es una noticia inventada, y también hay que decirlo que es cierto que el origen de este bulo es a partir de una cuenta que habitualmente pues publica bastantes noticias que no son reales y que se basan más en la ironía que en otra cosa, ¿no? Lo dice la propia cuenta de Twitter. Pero bueno, algunos lo han cogido con alegría y con ilusión y evidentemente, pues bueno, lo han querido creer así. Así que a día de hoy, por lo menos a día de hoy, podemos decir que Albert Rivera sigue en su vida privada con su trabajo o su actividad profesional, y sí, Macarena Olona pues ha montado su nuevo partido y bueno, y ahí está. O sea que, pero lo dicho, no. También es verdad que en este perfil también se han compartido, ya no solamente con Albert Rivera, también otros carteles falsos con figuras así importantillas, como meter también en la misma candidatura a Pitingo, al cantante, o a José Manuel Soto, o también han incluido el rostro de Félix Álvarez, que era el presidente de Ciudadanos en Cantabria, y bueno, pues que también han desmentido, o sea, la unión de fuerzas para caminar juntos. Así que, Bueno, por el momento, de verdad, a nivel informativo, la nueva candidatura, el nuevo partido, mejor dicho, de Macarena Olona, pues por el momento solamente sabemos que es un Macarena intento. Olona. Y No que es sabemos un nada más. intento. No sabemos qué más. Exacto. De momento es un intento. No sabemos si Ya se veremos. quedará en intento o si lo logrará, porque creo que está Oirá teniendo algo. bastantes dificultades para poder formar el partido que ella quiere. Pero bueno, eso ya lo iremos sabiendo. Lo sabremos la semana que Lo viene. iremos viendo. En realidad lo sabremos la Pues semana que hombre, viene porque sí, el viernes se acaba el plazo. efectivamente. Así que
Bueno, efectivamente. pues nos vamos con el fact-check con, pues aquí, Alberto Núñez Feijóo. Alberto Empezamos Núñez. con él, que tras las elecciones autonómicas y municipales, sabemos que evidentemente hay gobiernos o esa mayoría que necesitan los gobiernos en diferentes lugares, pues aún está en el aire. El Partido Popular ha defendido que las listas más votadas son las que deben gobernar, y en concreto el líder del Partido Popular en un programa televisivo de la mañana dijo que en algunas de estas comunidades como Baleares tenemos más votos que toda la izquierda junta, y yo espero que nadie interrumpa este cambio. Bueno, ¿qué sabemos de nuestros políticos en general? Que el tema de los números no lo llevan bien. Lo sabemos, ¿no, Lorenzo? No. Bueno, pues claro, neutral en este caso, además de preguntarle al gabinete de prensa del Partido Popular para, pues hombre, de dónde habían sacado esos datos para decir esa afirmación por parte de Feijóo, y no ha habido respuesta, pues se puso manos a la obra para ver los datos, ¿no?, que tenemos, ¿no? En concreto, en Baleares, los populares, con Marga Proens como candidata, pues sí, consiguió el apoyo de 159.755 electores. Por su parte, el PSOE y Unidas Podemos, 118.140 y 19.632 respectivamente. Sumando, pues llegarían a un total de 137.772 votos. Aunque esta cifra está por debajo del total de votos que recibió el Partido Popular Balear, como dice Feijóo, el líder de los populares omite los resultados del otro partido de izquierdas que formaba parte de la coalición. Es el caso de MES, que consiguió 37.227 votos. Por tanto, los tres partidos de coalición que han estado hasta ahora gobernando recibieron un total de 174.999 electores, es decir, 15.224 más que el Partido Popular. Y a eso, si además se tiene en cuenta la escisión de Menorquina de MES, la cifra aumentaría hasta los 181.381, es decir, más de 21.000 votos que los populares. Si nos vamos a cifras... sí, dime. Y hay un partido más que equivale a MES en Ibiza, que no se llama MES, creo que se llama ARA Ibiza, que también son de izquierdas, que también han sacado sus votos, o sea, que todavía, vamos, pues sigue sí. y sube. Pues sí. Claro, ¿qué ocurre? Hasta si nos vamos a datos porcentuales, ¿no? Pues tampoco le darían los datos que ha querido y la afirmación que ha querido decir Feijóo. Con lo cual, vamos a ver, le vamos a dar un engañosillo a Feijóo en esta ocasión, porque sí que es cierto que tiene más votos la única candidatura del Partido Popular, pero si se refiere a la gobernabilidad que ha tenido Baleares hasta ahora, pues no lo puede comparar porque no supera evidentemente todos los partidos que han conformado el gobierno autonómico. Así que lo vamos a poner esta vez como engañoso. Bueno, Se quería subir un poquito más pero allá, si pero sumas, si a lo que tú le has dicho le sumas todos los votos, solo los votos del PP en las municipales, le gana. Así sí. Claro. Ahí es. Bueno, así que lo dicho. Pero no hagamos trampas. Lo vamos a dejar como engañosillo. Más que nada porque sabemos que el tema de números no va bien. Que yo creo que además de inglés habría que estudiar más cosas. Pero bueno. Diana Morán. Y nos vemos con Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, que participó hace un par de días en unas jornadas sobre el futuro aeroespacial, muy propio de su cartera, en las que insistió en la necesidad de contratar más ingenieros en España, pero también de empresas extranjeras. Y en este contexto, pues aseguró que el año pasado tuvimos también el récord en nuestro país de inversión extranjera. Claro, esa afirmación, según los datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre inversión extranjera, reflejan que fue en 2018 cuando España recibió la mayor inversión extranjera, en concreto 21.000 millones más que en 2022,
segundo año con la cifra más alta. Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa, como siempre, pero bueno, que no tienen suerte, nunca bueno, muy pocas veces les contestan. Entonces, pues nos exponen los datos que ellos han podido recuperar y evidentemente, pues eso, 2018 fue el año en que la inversión extranjera en España alcanzó su récord con más de 55.560 millones de euros y son 21.388 millones más que en 2022. Y por tanto no se puede decir que la inversión extranjera en España el año pasado tuviera ningún récord. Es muy buena, evidentemente, porque en 2022 hemos tenido una inversión en términos brutos de 34.178 millones de euros, que no está nada mal, pero sigue siendo la segunda mayor cifra alcanzada desde que se tienen datos registrados que son desde 1993. Con lo cual, pues no podemos decir, Diana Morán, que el año pasado tuvimos también el récord en nuestro país de inversión extranjera. No es verdad. Bueno. Y se nos ha colado una última hora, que es Pues sí. presidente, que es ministra también. Pues sí, bueno, sabéis que nos gustará más o menos, estaremos más o menos de acuerdo, pero hay que reconocer que Irene Montero, no sé qué será de su futuro posteriormente, de las elecciones, ni bueno, yo creo que tampoco sabemos si va a ir en listas o no va a... No, ni idea. No Yo creo que en este momento no lo sabe ni ella si va a ir en listas. Yo también estoy en ello. Pero sí que hay que reconocer que Irene Montero pues ha protagonizado la verdad que un montón, pero un montón. Yo casi es un homenaje porque ha protagonizado un montón de bulos, no por ella, sino que a partir de Irene Montero se ha hecho muchísima desinformación. Y casi para terminar su legislatura como ministra del Gobierno, pues he querido traer porque es un titular de La Razón que se difunde junto a una foto de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, donde dice ajedrez, machistas y heteropatriarcal. Y hay ajedrecistas progres que se niegan a abrir con blancas. Bueno, quedará muy bonito dentro de las críticas que se le hacen siempre a la ministra de Igualdad, pero hay que decir que esas declaraciones o algo parecido nunca lo ha dicho Irene Montero, no se ha puesto en contra del ajedrez, todo lo contrario. En verdad, ese contenido sobre el ajedrez es un artículo de opinión escrito por el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz en 2021. O sea, no es ni de ahora. Y en cambio, en este momento se ha hecho viral como si hubiera hecho esas declaraciones la actual ministra de Igualdad en 2023. Así que lo he dicho. ¿Qué pasa? Que gracias a este tipo de bulos, pues podemos ver mensajes porque se ha retuiteado masivamente, como siempre ocurre con cualquier contenido con Irene Montero, pues cosas como esta tía tenía que estar encerrada en un manicomio, se puede ser más tonta, cada día se supera más, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepáis y sepamos todos también que esto que se está difundiendo en 2023, que es una captura sin enlace, lo dicho como si fuera la foto y las declaraciones de Irene Montero, pues hay que sepáis que es un artículo de opinión firmado por el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en agosto de 2021, pero que no tiene nada que ver, ni además en el artículo de opinión tampoco habla, o sea, tampoco en concreto de Irene Montero, sino, bueno, hace una pequeña crítica sobre las campañas feministas y, bueno, estas cosas, ¿no? Pero, lo dicho, no tiene nada que ver con la actual ministra de Igualdad. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Sara. Siempre igual. Siempre igual. Es que bueno, la actualidad da mucho que hablar. Está muy denso esto. Está muy denso. Yo sí, Lorenzo, está muy densito. Nosotros estaremos en directo durante todo este mes y el mes que viene.
los jueves. Por supuesto. Eso sí, el mes de agosto nos lo tomaremos de vacaciones para poder asimilar un poco el final de temporada tan apoteósico que vamos a tener, porque el último día es el día después, es el jueves después de las elecciones. O sea, no puede haber un final de temporada Total, ¿eh? más apoteósico. Eso Ya sí, te lo digo. el inicio de temporada también va a ser apoteósico porque nos pillará pues formando gobierno o a punto de tenerlo o Ya te recién digo. estrenado, y habrá mucho que hablar. No sé si voy a tener que pedir que José nos deje sus 3 horas y media de espacio que tiene después de nosotros. Te lo digo eso Ya te porque digo. va a venir Ya eso. te Pero digo, la bueno, verdad que va a estar muy interesante y además yo creo que vamos a tener muchísimos contenidos porque en las redes sociales, si todo esto supone a nivel social, pues una eclosión, en redes sociales se superan siempre. Entonces vamos a siempre. tener mucha amiga, mucha amiguita, mucha, mucha. Bueno, Sara, feliz semana. Mucho cuidado a todos, Igualmente, que el virus vuelve a estar atacando un poquillo fuertecillo por ahí, aunque, cuidadito, aunque no es cuidadito. tan fuerte como antes, No, pero vuelve a estar bastante activo. Y más que nada, ya no por el miedo a que te pueda tocar y llevarte el payaso, que ya no tanto, pero sí que te puede dejar atontado un par de días y jodido. Mejor irse a la playa, y ojo, que claro, y al aire libre para no, pero bueno, la verdad que es importante porque sí que es verdad, ¿eh? Sí que ha habido, además yo creo que a nivel nacional, sí. hay un pequeño rebrote y bueno, es normal, son muchas fiestas, viene el buen tiempo, nos agrupamos mucho más y el virus, Además no tenemos pandemia, pero sí que tenemos epidemia y el que, virus que está además ahí, o sea que que además de momento a día de hoy no es un virus estacional, por lo que si tienes síntomas de gripe más o menos en esta época, posiblemente tengas COVID, no gripe. O sea, si las tienes efectivamente, así es. en enero, en diciembre, enero, febrero y marzo, a lo mejor es gripe, a lo mejor es COVID. Pero si tienes síntomas de gripe, posiblemente sea COVID, y evitemos pasarlo mal nosotros y hacérselo pasar mal a otras personas, que a ti puede, a lo Efectivamente, mejor no te lleva para adelante, pero a otros a así lo es. mejor sí, o te deja con, con todavía síntomas. Yo llevo 3 años todavía que voy recuperando muy poco a poco el olfato, pero todavía desde abril de 2020 el olfato lo he tenido ahí prácticamente nulo, así que Florentecito. eh, Y además hay unas secuelas que cuánta gente, ¿eh? O sea sí, sí, que sí, es sí, sí, sí. así, es Así que así. bueno. Pues nada, Sara, hasta dentro de una semana. Muchas gracias. Un placer como Ha siempre. sido un placer, Lorenzo. Buena semana para todos. Si os quiere, vecinos. Besiños, adiós, chao.